muchas personas que presentan adicciones en sus diferentes contextos se centran únicamente en etiquetarlo como un vicio o como un problema social. Todo lo demás se vuelve gris en el mundo de esa persona, porque busca esa recompensa inmediata constantemente, ¿no? En mi mundo real no destaco en nada, pero en este contexto sí, y me hace sentir importante. Buenas tardes con todos, buenas tardes licenciada. Bienvenidos a este su espacio Conectando tu Salud, Mente y Cuerpo. Les presento a la licenciada Fiorella Rosales, especialista en psicología, en temas de psicoterapia, terapia de parejas y adicciones. Como nosotros sabemos, licenciada, aquí en Medic Center San Pablo de los Olivos, hemos abierto un espacio de consultas para nuestros pacientes. En este espacio hemos recibido muchas solicitudes de lo que son problemas de ludopatía, niños y adolescentes que pasan largas horas jugando, sea por plataformas en computadoras o a veces en los celulares. Tenemos mujeres y varones que nos indican cuándo deben acudir a dicha especialidad para consultar por tema de adicciones en el consumo de alcohol y de drogas. Entonces, creo que el día de hoy nos vamos a centrar en este tema. Y nuestra primera pregunta sería, ¿cómo definimos una adicción desde el punto de vista psicológico? Bueno, lo podríamos definir desde los traumas que muchas veces están detrás, ¿no?, de esta conducta patológica. Si bien es cierto, muchas personas que presentan adicciones en sus diferentes contextos se centran únicamente en etiquetarlo como un vicio o como un problema social, ¿no? Pero detrás de ello muchas veces se justifica a través de, digamos, depresión, quizás una depresión no diagnosticada a tiempo, traumas no procesados en su momento, trastornos ya sea de ansiedad, ¿no?, o incluso de personalidad, que muchas veces están detrás de esa conducta patológica. En psicoterapia lo que buscamos es no etiquetar tanto al paciente, ¿no?, sino encontrar la raíz que lo ha llevado a buscar de esa, ya sea conducta o sustancia que le ha estado sosteniendo como una forma de regulación emocional. Entonces, podremos decir que una adicción, desde un punto de vista psicológico, es aquella conducta o apego o uso de alguna sustancia o actividad que nos lleva a, digámoslo así, a suplir una necesidad para tratar de apaciguar una necesidad que tenemos, que puede ser propiamente de un trastorno o de alguna conducta que nos ha generado esta necesidad. Licenciada, una consulta muy frecuente. ¿Cuándo yo podría decir de que esta conducta o actividad dejó de ser un hobby o un pasatiempo, o este consumo de alguna sustancia dejaría de ser un vicio? Si lo explicamos desde las neurociencias, por ejemplo, podríamos entender cómo funciona el cerebro de una persona que está entrando a un mundo de drogas, sustancias o una conducta, ¿no? Nosotros tendemos a generar un neurotransmisor que se conoce como dopamina, que es la búsqueda del placer. Y esta la encontramos a través de diferentes actividades, como ir a tomar un café, abrazar a un amigo, una mascota, etc. Y que a través de estas actividades solemos producir una dopamina, básicamente en cantidades mínimas. Pero cuando empezamos a ser muy constantes, frecuentes, en ya sea un consumo de sustancias, alcohol o drogas, en las apuestas o videojuegos, en compras, etc., esta producción de dopamina puede llegar a multiplicarse hasta 10 veces lo que nosotros conocemos como un secuestro del sistema límbico, ya que el cerebro empieza a acostumbrarse a buscar esa recompensa inmediata constante. Todo lo demás se vuelve gris en el mundo de esa persona, porque busca esa recompensa inmediata constantemente, ¿no? Ahí podemos entender que ya estamos hablando de un problema
ya no es un hobby, ya no es un pasatiempo que de repente para la persona es algo que le ayuda a desestresarse, sino más que todo lo busca como una necesidad de aliviar, ¿no?, una conducta ansiosa o por, digamos, el síndrome de abstinencia, que posterior a ello nos puede llevar a desarrollar la anedonia, ¿no?, en el que ya nada tiene sentido o placer en la vida de la persona. Entonces, podríamos decir que en el caso de las adicciones, nosotros teníamos que identificar cuándo existe ya una necesidad de seguir, de hacer Ujú. de seguir una conducta, una actividad de forma reiterativa, con largas horas, que en realidad lo que hace es llenar esta necesidad a través del consumo o, como decía, de la misma conducta, ¿no? Claro. Es importante entonces identificar. Y en el caso de los Ujú. niños sería identificar a través de los padres cuando hay este quiebre. Sí, por ejemplo, en el caso de niños o adolescentes, un caso puntual en el tema de videojuegos, mencionaba de que al inicio los videojuegos era una forma como de no sentirse solo, ¿no? Porque al ser hijo único pasaba mucho tiempo viviendo él en su propio mundo, sus padres muy enfocados en su trabajo y en diferentes actividades que tienen que hacer. Y una forma de poder él quizás distraerse era a través de los videojuegos. Y con el tiempo, estos videojuegos empezaron a reemplazar todo su mundo real, ¿no? No podía quizás él destacar a nivel académico, social, ser una persona que lidere o que sea muy sociable, no tenía esas habilidades desarrolladas, ¿no? Pero en el videojuego, cada vez que lograba pasar a un siguiente nivel, logró alcanzar, no sé, X meta, ¿no? Era algo como para él una satisfacción, ¿no? Que en mi mundo real no destaco en nada, pero en este contexto sí, y me hace sentir importante. Entonces empieza ya a darle un significado diferente a lo que está consiguiendo a través de ese videojuego, ¿no? Entonces, cuando muchas veces los padres intentan quitar bruscamente, eh, ya sea el celular o lo que fuera que estén utilizando para acceder a eso, ellos manifiestan su ira, su irritabilidad a través de un berrinche, ¿no? Una rabieta, pero no solamente queda en ello, ¿no? Sino qué es lo que le estás quitando detrás o qué significa para ellos, por eso es que reaccionan así. ¿Y cómo podemos nosotros identificar una adicción Ujú. a través de signos y síntomas en nuestro cuerpo o a través de nuestras emociones, nuestros sentimientos? Ok, en relación a la sintomatología, esto va a ser muy diferente y de forma distinta en cómo se manifiesta en cada persona, ¿no? Pero generalmente, cuando hablamos de síntomas físicos, hablamos de una alteración en el sueño, ya sea por insomnio o hipersomnia diurna, también digamos, problemas en el nivel de la conducta alimentaria, podemos llevar a una ansiedad por ingesta, excedernos en la cantidad de comida, o por lo contrario, al pasar tanto tiempo en estas actividades, simplemente empezar a omitir muchos alimentos importantes del día. Otro de ello también hablamos de la sensación de fatiga crónica, sensación de cansancio, pesadez del cuerpo, ciertos también dolores musculares que pueden ir apareciendo a través de la postura que también estemos obteniendo durante largos periodos de horas. A nivel emocional, sí estaríamos hablando de una falta de control en el tema de los impulsos, que básicamente sería la irritabilidad, ¿no? Son más propensos a estar más enojados, irritables, la anedonia, que viene a ser la pérdida del placer de las cosas que antes sí me interesaban y me parecían agradables, hoy ya no lo son. Eh, También está la sensación de culpa y de la vergüenza cada vez que hay recaídas constantes en esa conducta o en la sustancia, que empiezan a estar cada vez más fuertes y constantes como una forma de autocrítica que hacen consigo mismos. La tristeza o sensaciones de vacío que sienten y que lo buscan silenciar a través de ese tipo de conductas o sustancias también. Perfecto. Entonces,
tendríamos que saber que sí existen síntomas físicos y también emocionales. Entre los físicos tenemos dolores de cabeza, cambios en el régimen alimentario que pueden ser de un tema de ansiedad de comer más o largos periodos sin comer, trastornos del sueño y en algunos casos trastornos musculoesqueléticos como dolores, tanto a nivel muscular o articulaciones, porque va a depender del tipo de actividad que se realice. Claro. Y en cuanto a síntomas emocionales, podemos decir, hablar de anedonia, que es la pérdida del placer por las cosas que ya hacíamos, una labilidad emocional porque pueden cambiar de ánimo, ¿no? Durante el tiempo que conllevan hacer la actividad o dejar de hacerla. Y también podríamos hablar de una necesidad no atendida que me va a conllevar a tener mayor ansiedad o periodos de tristeza y en algunos casos culpa por no poder controlar o tener un control de las cosas, mejor dicho, de manera Exacto. Ya presentar una desregulación emocional a nivel general y que a veces estas se pueden explicar también por el tema de la, digamos, sobreestimulación de la parte límbica de la persona que pueda estar atravesando en ese momento. Licenciada, una de las preguntas frecuentes que tenemos de nuestros pacientes es ¿cómo nosotros como familia o seres queridos podemos ayudar a nuestro familiar a identificar un cuadro de adicción? Usualmente cuando estamos viendo que hay un cambio a nivel de su conducta, sea académico, laboral, familiar, que estamos notando cierto sabotaje en sí mismo, ya puede ser, digamos, una señal de alerta, ¿no? Y para ellos en muchas ocasiones es difícil poder ver o aceptar que hay un problema. La familia aquí va a cumplir un rol bastante importante, ¿no? Porque dentro de un proceso de la recuperación de un paciente, conlleva mucho el apoyo familiar, el soporte emocional de la familia, hacerle saber que está pasando todo ese proceso acompañado y no solo, ¿no? Y también el no sentirse juzgado. De por sí esto es algo que no vamos a poder controlar y si viene desde afuera, ¿no? Con la sociedad, las amistades que van a ir alejándose de la persona al notar estas conductas. Pero es la familia quien tiene que mantenerse firme para darle ese sostén, ¿no? De poder avanzar y poder ayudarle a volver a retomar el control de su vida. Por eso también es importante que la familia pase por un proceso de terapia, ¿no? Porque no solamente es el paciente que va a tener que lidiar con muchos cambios internos en sí mismo, sino también todas las personas que viven junto con él o con ella, ¿no? Para que también sepan qué decir, qué no decir, cómo tratarlo, cómo hablarle, qué cosas permitir, qué límites empezar a marcar dentro del hogar, qué responsabilidades hay que empezar a darle también al paciente, sin que esto sea, digamos, una forma brusca de buscar de repente que sea consciente del problema. En ocasiones ha pasado con algunos pacientes que tras una recaída, los familiares, algunos esperan de que no haya este tipo de eventos, ¿no? Y más allá de repente de poder darle ese soporte o ese ánimo, a veces caemos en el error de no empatizar con lo difícil que es para ellos ya tener que lidiar con eso y son juzgados, ¿no? O les culpan o les dicen que tú no quieres cambiar o eres egoísta, no nos estás ayudando, cosas así. Se entiende que para la familia también es desgastante el tener que ver constantemente ciertas conductas que aún persisten, pero todo cambio en un proceso de terapia conlleva un proceso, es cuestión de tiempo. La recuperación no viene desde que la persona deja la sustancia o deja la conducta. Lo puede dejar, que es parte de, pero eso no significa aún recuperación. Recuperación hablamos cuando la persona ha vuelto a retomar el control de su propia vida,
ha vuelto a reconectar con sus intereses, sus objetivos, propósitos, etcétera, y valores, principios personales que en algún momento al estar inmerso en esto los perdió, ¿no? Y ya no había una claridad de la identidad de quién era él. En ese punto quisiera agregar que lo importante es la red de apoyo, y la red de apoyo se conforma por familia y por amigos. Entonces, como red de apoyo, nosotros lo que debemos hacer es no juzgar y no interpretar que el no consumir una sustancia es ya la recuperación del paciente. La recuperación, como bien lo dice la licenciada, es que el paciente vuelve a tener el control de sus actividades, vuelve a tener el control de sus decisiones. Entonces, queridos pacientes, querida comunidad, me parece que ese es un mensaje súper importante. Licenciada, para aclarar algunos mitos que nos han hecho llegar nuestros pacientes. Primer mito, la adicción es cuando se da todos los días el comportamiento o el consumo de sustancias. No, no tiene que ver con una cuestión de frecuencia, sino con la necesidad que implica eso para ti, el querer hacerlo. Segundo mito, ¿solo las drogas generan adicción? No, es falso. También existen otras, digamos, conductas que pueden formar adicciones, como la ludopatía, las apuestas, las compras excesivas. eh, si hablamos también de repente en el tema de dependencia emocional, que también es un tipo de adicción y que se trata como un tipo de adicción. Mito 3. ¿La adicción se podría entender como falta de voluntad? No, no es cuestión de voluntad. En realidad es una enfermedad que puede limitar la vida y la funcionalidad de un paciente. Eh, Se requiere de terapia psicológica, se requiere de apoyo farmacológico de la mano de un especialista psiquiatra en algunos casos. Y se requiere también pues de que haya todo un grupo de especialistas que puedan darle, digamos, una salida al problema. Mito 4. ¿Las adicciones solo pasan en ciertos grupos de personas? No, las adicciones no va a haber una cuestión de edad ni de etiqueta social, se puede dar en cualquier contexto y en cualquier tipo de persona. Mito 5. ¿El tratamiento de una adicción es solamente internamiento en algún centro especializado o hospital? No, también se puede hacer un trabajo ambulatorio, que es como el que hacemos aquí en Medic Center. Hay casos que sí requieren de un internamiento, pero no siempre esa va a ser la solución para tratar con pacientes que estén presentando algún tipo de adicciones. Finalmente, licenciada, le voy a hacer 3 preguntas que para nosotros son súper importantes y creo que nos llenan mucho. La primera, una palabra clave para entender el camino a la recuperación en el caso de adicciones. Yo creo que valentía, porque tomar la decisión de pasar por todo el dolor que conlleva enfrentarte a la realidad en la que has estado silenciada durante mucho tiempo por esa sustancia o esa conducta, hay que ser muy valientes para tener que tolerar todo eso. Perfecto. Un hábito diario que nos ayude a mantener nuestra salud mental y que nos ayude a prevenir caer en adicciones. Yo creo que aquí sería la actividad física. El deporte ayuda bastante porque en el caso, por ejemplo, si hablamos de adicciones, es uno de los hábitos que más, al menos yo sí busco trabajarlo porque nos ayudan a producir más endorfinas que le dan más energía y vitalidad al paciente de poder reconectar con muchas actividades que también son agradables. Perfecto. Y una última, un mensaje final que nos quisiera dejar a todos nosotros. Bueno, nadie está libre de poder de repente pasar por un proceso como son el tema de adicciones, y si conocemos a alguien que esté lidiando con ese problema, pues aprender de que la empatía es muchas veces algo que puede salvar la vida de muchos de ellos. Perfecto. Licenciada, le agradezco por su tiempo
darle también de parte de nuestra comunidad. Están muy felices con sus atenciones y esperamos tenerla en una Gracias. próxima oportunidad. Muchas gracias.